Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, nuestro programa que se transmite los días jueves y días viernes a la 1 de la tarde, hora de Nueva York. Por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en YouTube/Adrián Cotín. Esa es la dirección a la cual deben acudir. Pueden vernos también, nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube y de Twitter. Estamos publicando también esta sesión. Estamos dando la bienvenida a una persona a quien yo amo profundamente, un chico de mi cuadra, como diríamos allá en Maracaibo, un chico de mi barrio, a quien conocí a través de su padre, que es una persona hermosa, del mismo nombre, y bueno, Jorge, perdón, como que el mismo nombre, Jorge, y yo recuerdo que lo que más recuerdo es la cantidad de veces que nos sentamos juntos a tomar café y a comer juntos, porque la verdad que esos fueron uno de los eventos más trascendentales. Pero mi vida no hubiera sido completa si no hubiera tenido la oportunidad de conocer a mi amigo Dante Crosa. Bienvenido, Dante. Gracias, Adrián. Un placer estar aquí contigo. Y además con Arnaldo González, el Sherpa. Hola, Arnaldo. E Ivonne Quintero de Edmonton, Canadá. Hola. Oye, Dante, recuérdale a tus amigos y diles a los que no te conocen de dónde naciste y cómo es eso de que tú eres maracucho. Urucucho, señora. A ver, cuenta el cuento del gallo pelón. Bueno, otra vez mi nombre es Dante Crosa. Yo nací en Uruguay, en Montevideo, Uruguay. Y cuando hubo los problemas de dictadura en Uruguay, mi familia se fue a Venezuela. Mi tío Dante, por eso el nombre de Dante, ya vivía en Maracaibo. Me mudé a Maracaibo en los 70, o sea que era el paraíso terrenal. Allá me fui al liceo, fui a la universidad, me gradué en la Universidad del Zulia. Trabajé mucho tiempo como ingeniero en Venezuela. Yo siempre he dicho que si uno maneja una cuadrilla de guajiros y tiene éxito en cualquier lugar del mundo, y hace 27 años que estamos en los Estados Unidos, hace 24 que estoy casado con Elizabeth Landeta, que es la mujer más hermosa y más inteligente que conocí en mi vida, y por eso me casé con ella y ya no me puede devolver. Y ha sido como todo, ha sido una persona de la Cámara Junior. Mucha gente pasa por... Adrián fue una sustancia muy... Estamos teniendo problemas de transmisión desde tu Sí. lado, Dante. Déjeme pensar. Entonces, Adrián es una persona muy importante en mi vida. Ha sido uno de mis mentores y siempre he estado pendiente de él y todo su devenir profesional. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, yo, como sabes, fui fundador del hogar uruguayo zuliano allá en Maracaibo y además el padrino de mi hijo Adrián Antonio, mi querido Juan Carlos Orne, compañero que fue el que me reclutó para la Cámara Junior, ha sido fundamental, es mi hermano uruguayo, así que los uruguayos forman parte de mi quehacer temprano en Maracaibo y se ha mantenido en el círculo de mi familia. Estamos rodeados de uruguayos por todos lados. Y no, de todas maneras. Sí, muy bien. Diles de qué te ocupas, diles a nuestro público de qué te ocupas. Yo trabajo junto con mi señora, tenemos una práctica en la área de consultoría financiera. Vamos a la gente a ahorrar, a invertir, a ganar más dinero, menos impuestos, a retirar en estos términos. Pero fundamentalmente, Adrián, igual que tú, yo soy un educador. Porque yo creo que el problema no es la capacidad o la cantidad de información, es cuál es la correcta y cómo hacerlo, implementarlo, ¿cierto? Muchos años trabajé como ingeniero y hace 18 años mi señor y yo decidimos que si no cambiamos fundamentalmente nuestra vida, no íbamos a llegar a nuestros sueños. Y esa ha sido la jornada. Hace 18 años comenzamos
Comenzamos por nuestra cuenta con una compañía que se llama Transamerica Financial Advisors. Ahí está ahí atrás está el edificio de Transamerica en San Francisco. Y el proceso ha cambiado mucho. Mi rol ha cambiado. Sigo ayudando gente porque es lo que me gusta. Porque en mi otro trabajo la gente me daba las gracias. Aquí me abraza o me invita a fiestas de retiro. Pero yo ayudo a todo. Ayudo a gente a salir de deuda, a ahorrar $5 o ahorrar millones. Porque mucha gente me echó la mano en este país y esta es mi forma de pagar a la sociedad y la promesa que le hice a Dios hace y devolver todas las bendiciones. Muy bien. ¿Cuál es tu percepción acerca de lo que es la prosperidad? Qué interesante. Y la prosperidad es relativa a la percepción que uno tiene. Pues yo lo mido en 5 áreas. Y en inglés son las 5 E, y casi en español, o sea que vamos ahí. Yo creo que la primera es la fe, porque uno, sin estar haciendo ni comer, yo creo que uno tiene que tener una visión sustentada en algo más. Luego viene la familia, que es la fundación de todo. Terceras son las finanzas, porque el dinero, para Maracaibo dicen que es un autobús que te lleva a media cuadra. No solamente eso, así lo dicen, ¿verdad? El reto con el mundo financiero es que nosotros somos energía. Tú eres energía, todos somos energía. Y nosotros tenemos cierta cantidad finita de energía. Y si esa cantidad la invertimos en otras cosas, cuando uno no tiene problemas financieros, puede ganar en otras áreas. Entonces tenemos fe, familia, finanzas, fitness, que es la parte de actividad física, muy importante, porque nosotros, el cuerpo, nuestra mente, nuestra salud es crítica para hacer. De nada sirve tener el resto si no tenemos salud. Y la última es fun, es tener diversión. La vida es corta y hay que hacer. Son 5 Fs. Family, o sea, Family. family, luego está finanzas, luego está fitness, tu salud, y la última está diversión, disfrutar la vida. Entonces, si uno puede, por cierto, yo creo que uno lo puede tener todo, y uno tiene que trabajar como que uno está en control sabiendo que Dios lo tiene, pero uno puede tenerlo todo en la vida. El problema es que uno tiene que pagar el precio y estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Entonces, prosperidad es eso, prosperidad es estar feliz con lo que uno tiene y dinámicamente querer más, tal vez con una visión más grande de querer ayudar a otros. La preocupación más común de las personas es tener. Y siempre quieren tener un auto, tener una casa, tener posesiones. Tú parece que por esas F estás hablando principalmente de ser. Estás hablando de ser feliz, de ser familia. O sea, parece que hay mucho enfocado en el ser. Y lo otro que percibo es que está enfocado en el hacer. Entonces, ser y hacer. ¿Y qué pasa con el tener? Yo creo que una función de eso, mira, Adrián, yo he ayudado yo no creo, docenas de personas a ser realmente financieramente independientes, cientos a estar bien y miles de otras familias. E irónicamente, la gente que es financieramente independiente, estoy hablando de tercera F, generalmente es muy frugal. Entonces, porque la gente que aparenta tener lo que no tiene, generalmente gasta el dinero que no tiene para impresionar gente que no le interesa. Entonces yo lo que he visto, que la gente que es feliz realmente, no solamente es feliz donde está y con lo que hace, pero también lo hace de tal manera que esa felicidad le permite canalizar eso y tener éxito en el área financiera. Eso es mi observación. Todo obviamente basado en el hecho, y es una cosa que tal vez sea el punto focal de todo esto, es qué grupo tengo y qué referencia tengo. Yo veo gente muy buena, súper trabajadora, súper inteligente, trabajando en el lugar equivocado toda su vida y nunca va a tener nada. La pregunta que uno tiene que hacerse todo el tiempo es, si sigo haciendo lo que estoy haciendo, ¿voy a llegar a mis metas o tengo que cambiar algo? ¿Verdad? Y ahí está la parte de entre ser y hacer.
A veces uno tiene que cambiar. Las cosas no cambian, cambian uno. Y tú estás en el mundo de hacer a la gente, hacer crecerla, y eso es lo que es. Hay que crecer espiritual, mentalmente, para que luego las cosas cambien. Porque las cosas, los retos, tú no quieres menos retos, tú quieres más sabiduría. Jim Rohn dijo eso, ¿verdad? Jim Rohn, que es una persona espectacular en su tiempo. Jim Rohn dijo, yo no quiero menos problemas, yo quiero más sabiduría. Cuanto más grande sea el problema que resuelves, más éxito financiero y más éxito de satisfacción personal tendrás. De hecho, hay varias personas que me vienen a la mente que eran perseguidores de problemas, o sea, personas que buscaban que les pusieran problemas, que le trajeran problemas, además problemas o sea, sustanciales, que tuvieran un requisito de exigencia mental y crítica importante. Y uno de los problemas parece ser el cómo vencer los sumideros. Tú estudiaste ingeniería, por lo tanto, el concepto de sumidero te es muy, muy propio porque conoces eso desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista de mecánica de los fluidos. O sea, prácticamente ahí está, que no me deje mentir Arnaldo, que se lo deben haber puesto por todos lados los sumideros. Simón también está en los sumideros, pero los sumideros tecnológicos. Ajá. ¿Cuáles son los sumideros donde la gente debe evitar pasar por los lados para que no se le trague lo que es su prosperidad? Claro. Y con eso podemos ampliarlo mucho. Tal vez lo voy a concentrar en un área que tal vez está más cercana a mí, Simón, y que tiene que ver con las finanzas, ¿verdad? Yo creo que la vida a veces es un juego y uno debería tomarlo así, pero si tú quieres ganar en cualquier juego, tienes que saber las reglas del juego. Si no sabes las reglas del juego, ¿cómo vas a saber si vas ganando o perdiendo, cierto? Y lo puede hacer muy complicado, pero hay tres cosas básicas que todo el mundo debería saber para evitar los sumideros, hablando de eso. Nunca lo había visto con la palabra sumidero, hace tiempo que no lo escuchaba, pero allá vamos. La primera regla es cómo se crea la riqueza, ¿cierto? O cómo funciona el interés compuesto. Cómo mis inversiones crecen. Y eso es crítico porque mucha gente trabaja más duro por el dinero de lo que hace el dinero trabajar para ellos. No sé si han escuchado la regla de 72 o cómo funciona el interés compuesto. Es algo que ha estado vigente por 400 años. Si tú divides 72 entre la tasa de retorno de cualquier inversión que tengas, sea hipotecaria, financiera, te dicen cuánto tiempo tu dinero se duplica. Si tengo una inversión que me da el 1%, 72 dividido 1 es 72, cada 72 años mi dinero se duplica. Esa es la primera. Hay que hacer que el dinero crezca a mayor velocidad. La otra cosa es dónde colocarlo. Y esto estamos en un momento súper interesante en el mercado cayéndose tremendamente. Lo que para mucha gente es un problema, para gente que sabe es una oportunidad. Porque definitivamente uno puede tener el dinero en una cuenta fija y sabes que vas a perder con la alta inflación que tenemos. Puedes tener una cuenta variable. Yo tengo cientos de personas que ayudo a invertir variablemente. Pero el reto es que si no sabes qué va a suceder, nosotros preveíamos, y claro, es muy fácil decirlo ahora, preveíamos esto hace tiempo, pero de todas maneras, hay gente que no tiene idea de lo que está pasando y se va a despertar en 2 semanas y va a tener 26 o 30% de dinero menos en su dinero. Las cuentas variables tienen sentido si uno le presta atención. El otro lado de la película, uno puede hacer dinero desde el punto de vista financiero en estrategias que capturas la ganancia y nunca pierdes. Es casi como piloto automático. Entonces, uno tiene que tener una estrategia en ese tipo. Por cierto, lo mismo aplica en real estate, en un negocio, que por cierto, Adrián, yo creo que la mejor inversión que uno puede tener es su propio negocio, asumiendo que en un negocio rentable, pero en general lo es. Y la última, en este país, en Estados Unidos o en cualquier país desarrollado, ¿cuántos impuestos uno paga, verdad? Entonces, si uno controla dónde coloca su dinero, lo hace productivo. Si uno entiende que tiene que controlar el riesgo, porque lo vamos a ver este año, en 2008 lo vimos y en el 2001 lo vimos, gente que perdió la mitad de su dinero. ¿Y de qué sirve ahorrar por 39 años si el último año de mi retiro pierdo la mitad de él, ¿cierto? El último es, o pago impuestos todos los años, o los pago al final con mucho más dinero, o no pago impuestos. La gente que tiene dinero lo hace. Entonces, ¿cuáles son los sumideros? Los sumideros es perder tiempo que el dinero no crezca adecuadamente. El segundo es el sumidero grande, es echarse para atrás con pérdidas y con volatilidad. Y el último, que tal vez es el más dramático de todos, el mayor sumidero de este país que es necesario, son los impuestos. Si uno controla sus impuestos, controla el riesgo y pones tu dinero a valer,
vas con toda seguridad a ir más rápido, financieramente. Me gustaría que me comente a qué le tiene que sacar el cuerpo la gente Al miedo. en... Okay. Mira, es una pregunta que va por muchos lados. Mi observación desde afuera, obviamente mi perfil anterior, Escampola, ese es tu apellido, asumo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Es un nombre de pila que Nombre. Wow, Escampola. Escampola. Escámpola. I like that. Escámpola. Escámpola. Escampola, I like that. El mayor reto que existe, y yo lo veo desde afuera, es que la mayoría de la gente va por la vida sin tener un plan. Uno invierte más tiempo en, en, en planificar una embarcación que planificar su vida financiera. Entonces, el mayor reto que tiene la gente es tiene miedo de planificar, primero porque no sabe, y luego porque piensa que si lo ve se va a asustar. Entonces, hay que quitarle el cuerpo al miedo. Y si uno entiende que el miedo simplemente el miedo no existe, el miedo está en el futuro. Entonces, ¿de qué hay que hacer? Definitivamente en cualquier área de nuestra vida, en la área espiritual, física y financiera, uno tiene que tener una visión y un plan. Y si no lo sabes tú, búscate a alguien que lo haga. El único consejo que le puedo dar en ese sentido, y mi papá decía, ya no me lo dice más, pero me lo decía, dice, nunca agarre consejo de alguien que está igual o peor que usted. Se dice de una manera más folclórica, pero no lo voy a decir aquí porque lo estamos grabando. No te vayas a poner maracucho, porque los No me voy maracuchos a son poner, muy pero quería maracuchos. ponerlo en el aire para que todo el mundo lo arme la figura. Entonces, imagínense esto. Si uno es capaz de rodearse de gente o rodearse de libros o rodearse de influencias tal que te permite estirar o hacer crecer tu visión y lo que es posible en la vida en todas esas áreas. Luego, no solamente eso, sino que tienes la convicción de que lo puedes hacer y tomas un plan para hacerlo, le vas ganando. Entonces, hay que sacarle el cuerpo al miedo y hay que afrontar las cosas. Y a veces necesitas ayuda de alguien para hacerlo. Cuando nos arriesgamos, o sea, a mí me ha pasado, quizás por la personalidad, pues propendo a tomar riesgos solo, sin la debida consulta a mi esposa. Y eso, normalmente cuando hago eso, meto la pata, me meto en lío El y lío. me meto en pleito con ella, además, o sea, por si acaso, pues, por si fuera poco. Cuéntame cómo es eso de avanzar en la prosperidad junto con nuestra pareja. Wow, qué interesante ese tópico. Yo creo que yo siempre he visto a las parejas como un equipo. Yo a veces trabajo más como consultor patrimonial que financiero, por cierto. No he visto la primera pareja que se queje porque hay más dinero en el banco, generalmente lo contrario, ¿cierto? Entonces, siempre que trabajamos con familias, siempre que queremos los dos, porque cada quien trae una perspectiva diferente, y si los dos no están alineados en las cosas y va a todo nivel, empieza a haber una separación, y si no la hay, es mucho más difícil lograrlo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Elizabeth y yo fuera de nuestro matrimonio, hemos trabajado juntos en nuestro negocio por 18 años. Los dos tenemos personalidad tipo A, pero cada quien trae a la mesa sus fortalezas, y lo que nos une es la visión y la convicción de que podemos lograrlo. Entonces, mi recomendación siempre a la hora de trabajar es no trabajes solo, hazlo con tu pareja, porque va a tener una visión diferente. Lo que tienes que hacer es cada quien tiene que determinar qué departamento lo haces y mantener tu línea. Y pedir permiso si vas a pasar para el otro lado. Si haces eso nada más, si los dos juntos pueden articular una visión, voy a dar un ejemplo. Si de aquí a 10 años o a 15 años yo quiero básicamente estar recibiendo 100,000 o 50,000 dólares o 60,000 o 100,000 dólares al año por el resto de mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si los dos están en eso, de pronto gastar dinero en comprarse un televisor nuevo no es tan importante porque lo otro es más. Los dos tienen que estar juntos. Entonces, todo comienza en entender que 1 más 1 es más que 2, ¿verdad? En ese sentido. Como sabes, pues las catástrofes de salud no me son ajenas. Mm. Y me gustaría que me dijeras cómo una persona joven, una persona de mediana edad y una persona mayor, porque son tres aproximaciones distintas, cómo pueden prepararse para una catástrofe de salud. Claro.
Y buen punto. Y Adrián, en ese sentido, claro, nosotros creo que todos aquí hemos seguido tu experiencia de vida y eres un testamento de que uno puede pasarle y ganar siempre. Pero ¿qué es lo que sucede? Y estamos hablando antes de comenzar. Uno tiende a pensar, Simón, que uno va a vivir para siempre, ¿verdad? Uno tiende a pensar, y cuanto más joven más, que uno es indestructible. Entonces, a la hora de pensar desde un punto de vista práctico, Oye, tú como que conociste a Simón en otra vida, porque ya sabes que el carajo piensa que él es indestructible. Oye, ya, qué barbaridad. todos hemos pasado por ahí. No, Carlos Urbina no, no, ¿verdad, Carlos? Tú no, nunca has pensado que tú eres indestructible. Sí, sí, también. Pero después de los Creo que 50, no, aquí creo que las únicas que se salvan, creo que son Escámpola y Ivonne, ¿oíste? Todos los demás. No, yo soy humilde, yo soy humilde. Ah, bello. entonces, Eres el más humilde de los humildes, sí. ¿cómo uno utiliza eso? Uno tiene que planear a futuro y tener un plan a futuro, pero cuidarse en el presente. Cualquier plan financiero de cualquier tipo, la fundación de cualquier plan financiero, y esto es planificación clásica, tiene que decir control de riesgo. Uno tiene que controlar lo que no puede controlar. Voy a usarme a mí como ejemplo. Si algo me sucede a mí, no puedo trabajar por 2 años, ¿dónde voy a sacar el dinero que yo genero? Yo tengo gente ayudado durante COVID. El año pasado nada más ayudamos más de 30 personas que quedaron deshabilitadas por más de 6 meses a tener ingresos adicionales y mucha gente si son por tu cuenta, ¿verdad? Eso es la base. ¿Qué pasa si yo me muero? Esa es otra. Si yo me muero, ¿dónde está mi familia? Mi familia va a ser financieramente independiente, no solamente porque tengo seguros de vida, sino porque tengo la documentación adecuada para hacerlo. Entonces, y no importa que tengas 20, 30, 40, cuanto más tiempo tienes, primero más fácil es, pero uno tiene que controlar lo que uno no puede controlar, que es, ¿qué pasa si me sube algo y no genero ingreso? Es cómico, a veces uno gasta más dinero en el seguro de su teléfono que en el seguro de su vida. Y yo no soy un fanático de sobreasegurar las cosas, pero sí de protegerlas. Porque si tú haces eso, el 70% de las quiebras, de las bancarrotas en este país están relacionadas a problemas de edad. Generalmente, cuanto más adelantado estás, más edad tienes, más propensión tienes de hacerlo. Si tú tienes 60 años, una pareja junto de 60 años, hay uno de los dos que va a vivir hasta los 90. Y si vives tantos años, es parte de eso. Entonces, protege lo que no puedes controlar, que es tu capacidad de generar ingresos y luego tu capacidad, si no estás, de proveer a la familia que no está. Una vez que tienes eso, el segundo nivel, obviamente es salir de deuda o por lo menos tener un fondo de emergencia adecuado, que no tiene que estar en una cuenta de banco. Y antes eran 3 meses, Hernán, ahora para mí son 1 año. Y el elefante te lo comes a pedazos, Carlos, no lo comes de a uno. Pero si haces esas 2 cosas nada más, de pronto empiezas a tener control. Porque si tienes esas 2 cosas juntas, por lo menos tienes la convicción de que puedes pasar una tormenta. ¿Y quién no las ha pasado? Todo el mundo las ha pasado, ¿cierto? Entonces, hay que controlar eso y es crítico. Yo soy súper fuerte, no, pero yo realmente creo mucho en el hecho de tener que controlar simple y económicamente el riesgo de enfermedad, de falta de capacidad de ingreso y también de pasar a mejor vida, porque para morirse lo único que requiere uno es vivir, ¿no? Estar vivo. Sí. Y en el caso de personas que viven en países del tercer mundo, pues tienes además los riesgos de ser secuestrado, los riesgos de la delincuencia. Entonces, a eso también hay que apuntar. A veces, incluso ni siquiera tiene que ver contigo, tiene que ver con tu grupo familiar. Porque le pasa algo a alguien de tu familia. Por ejemplo, nosotros tenemos un amigo que se le acaba de quemar la casa total, y perdió todo lo que tenía en la casa y todos sus enseres, todo su equipo. Y en el caso del país donde vive, que vive en Venezuela, pues puedes imaginar de la clase de desgracia que eso fue. Y muchos de nosotros la hemos pasado mal para ayudarlo, porque digamos que no es fácil salir adelante cuando tienes un evento tan grave como que le ha sucedido a ellos en su hogar, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Claro. Simón, tienes la mano levantada. Sí, quería hacer algunos comentarios ahí en cuanto a lo que estaba diciendo Dante, ¿no? Ciertamente la preparación es diferente de acuerdo a la edad para lo que es la prevención de este tipo de cosas, ¿no? A través de los pocos años que tengo y pasando por las diferentes etapas, siempre he sido un poco previsivo, ¿no?
Por ejemplo, pero pensaba diferentes cosas. Por ejemplo, en esta edad que tengo, ya tengo, por ejemplo, un trust fund. ¿Por qué? Porque en este país, si tú no tienes un trust fund, que es básicamente es una herramienta que te permite que no te quiten la casa, que no te quiten tu carro, que no te quiten lo que es tuyo, porque lo tienes obviamente protegido de una u otra forma. Entonces eso a mi edad es muy importante. Pero quizás para una persona joven no. Para una persona joven es más importante la inversión, una inversión con un poquito más de riesgo, pero no van a necesitar un trust fund, ¿sí? Otra cosa importante, pienso que el testamento también es muy importante. Si no tienes un trust fund porque vives en otro país, puedes tener un testamento, porque muchas veces eso previene una cantidad de cosas importantes, ¿no? Y lo que hace es darte tranquilidad y ese sentimiento de prosperidad, ¿no? Que es importante. Entonces, otra cosa por la que, y era lo que quería comentar también, era que mucho de todo esto que estamos conversando se pierde porque no hay información compartida en la familia. Nadie sabe cuáles son tus cuentas, nadie sabe dónde tienes las cosas que tienes, cómo lo tienes. Entonces, todos esos activos se quedan ahí y a veces pasan años y nadie sabía, ¿no? Y pudiesen hasta perderse. Entonces es importante compartir la información con la familia, la documentación que tengas y obviamente hacer inversiones inteligentes como seguros y todo esto que es lo que está mencionando Dante. No, y Simón, muchísimas gracias por eso. Y yo creo, fíjate lo del trust, y el trust hay muchos sabores de trust. Te voy a decir mi caso, que es así, y hace tiempo que lo tengo. Si algo no sucede a mí, todo le pasa a Elizabeth, ¿verdad? Si algo no sucede a los dos, todo el dinero va a un trust, pero la razón del trust no es irrevocable, o sea, lo importante es que no pase por probate. Si no pasa por probate, de pronto es mucho más fácil de pasar al otro lado. Y mi hijo que tiene 31 años tiene un trust. ¿Por qué? Porque él está solo. Es más, si ustedes tienen hijos mayores, tienen que tener un medical power of attorney de sus hijos, a no ser que estén casados. Si no están casados, entonces ese tipo de detalle, y por cierto, Simón, yo creo que lo que tú estás mencionando es valioso, pero para mí es como que el nivel avanzado de madurez, la gente a veces tiene problemas funcionales más como lo que estás hablando. Pero el trabajo de uno, lo que hace, tú te sientas con alguien a través de un proceso, tú lo vas llevando y lo llevas del futuro hacia el presente. Y cuando sí y tienes las cosas en el lugar adecuado y tienes que hacerlo, entonces empiezas a proteger el estate. Genial. Te voy a llamar para que empiece a dar un entrenamiento a mis equipos, Simón. I like that. Fíjate que acaban de tocar tres temas que para mí fueron muy importantes. A mí, por ejemplo, lo menciono ahorita, me sentí muy bien cuando yo recibí el trasplante de corazón porque desde que saqué mi primera licencia me puse como donante. Claro. En Venezuela la Cruz Roja aceptaba donantes. Nosotros nos pusimos como donantes allá. Después cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, que saqué mi primera licencia hace muchísimos años, me puse como donante. Y toda mi esposa y todos mis hijos están como donantes. Cuando hubo la posibilidad de recibir yo mi donación, pues nos sentíamos que teníamos derecho a recibirla porque habíamos declarado nuestro deseo de ser donantes. También, por ejemplo, en nuestra familia hay una práctica de donar sangre de forma habitual y consuetudinaria. O sea, mi esposa, que es la que puede donar, porque yo no puedo donar en este momento, pero mi esposa cada 15 días es llamada por la Cruz Roja y dependiendo de su estado de salud en ese momento, ella dona, además que su sangre, como es una sangre muy bonita, pues la recibe. Pero por si fuera poco, hay dos cosas que acaban de mencionar ustedes dos, que es el testamento y lo que aquí se llama la directiva avanzada, Advanced Directive, que tiene que ver con lo que acaba de decir Dante del Medical Power of Attorney, el poder de tomar decisiones médicas para un familiar. Usted, o sea, la verdad es que uno no sabe qué tamaño de problema en que se puede meter por no tener nada de eso que estoy diciendo. Y puede terminar que una familia pierda grandes sumas de dinero que le costaron un enorme trabajo a toda la familia obtener
por no tener la previsión correcta. Entonces, les agradezco tanto a Simón como a Dante los comentarios que han hecho en ese sentido, porque eso es vital. Y déjame avanzar un punto más al respecto, siguiendo lo que tú dijiste, Simón, estuvo muy bien. Hay un concepto que se llama Family Bank. La familia Rockefeller, cuando tú naces en la familia Rockefeller, ellos abren una cuenta para ti, pero no es tuya, es de la familia. Y el dinero es de la familia. Una cosa que hemos implementado en mi familia, Simón y Adrián, es que los activos, si bien son individuales, pertenecen a la familia en general. Entonces, si lo haces de esa manera, todos sabemos dónde está el dinero y cómo lo hacemos. Y los trusts están orientados de esa manera. No tengo millones, no es ni siquiera relevante hacerlo. Lo que tienes que hacerlo, si creas la infraestructura para hacerlo, si algo me sucede, la idea de Elizabeth y mía es que vamos a gastar todo el dinero que tenemos, pero cuando nos muramos, nuestros hijos van a recibir millones. Se pueden hacer las dos cosas, ¿verdad? Pero lo van a recibir de tal manera que no es para nosotros. La Biblia dice, un buen hombre le deja la herencia al hijo del hijo. Imagínense poder no solamente vivir una vida plena ahora, sino cambiar de ahora en adelante la forma que tu familia va a vivir simplemente porque tú le diste la educación financiera y piensa de la forma que Simón. Lo que tú estás hablando es perfecto. Ojalá más gente, eso falta de educación financiera, ojalá más gente pensase de esa manera. Muy bien. En mi caso, por ejemplo, hablando de cuentas, yo... Mira que este programa tiene, mira, Simón, vas a tener que ponerte disciplina, muchacho, que es bárbaro. O sea, tú sabes, está bien que entreviste conmigo, dale con furia. Es que yo soy así humilde. Dale, Simón. No, quería comentar que desde los 11 años, por ejemplo, yo les he inculcado a mis hijos a tener su cuenta bancaria. Entonces, yo le doy un allowance que es significativo, obviamente, y ellos manejan allí todas sus cuentas, ¿no? Pero la manejan ellos, porque creo que es importante aprender a manejar el dinero, porque eso es parte de lo que es la vida, ¿no? Así es, las tomas de decisiones familiares son importantísimas. Dante, ¿a qué negocio debe dedicarse una persona para ser próspero? Wow, eso es interesante. Yo creo que la vida es corta y uno tiene que ser algo que a uno lo llene de placer. Mark Cuban dijo, tú nunca deberías trabajar en tu pasión, deberías trabajar en un negocio que te haga dinero y luego usarlo para satisfacer tu pasión. Hay negocios y negocios. Vender long plays de vinilo tal vez no lo sea. Eso, ¿cierto? Ahora, lo que sí es importante aquí es, uno tiene que entender que no todos los negocios son iguales. Hay negocios que son infinitos. No todo el mundo necesita un carro nuevo, todo el mundo necesita tener más dinero. No todo el mundo, por ejemplo, yo creo más en carros usados que en carros nuevos. Creo más en alquilar casas que en comprarlas o venderlas, pues son negocios que siempre van a estar. Lo que sí es importante es, uno tiene que tener un negocio en este país por motivos impositivos. Carlos, por ejemplo, la conexión a internet que tú tienes en tu casa, ¿tú le deduces de tus impuestos? Pues tienes que crear un negocio, home-based business de cualquier tipo, tal que ese negocio, que esa conexión a internet sea deducible de tus impuestos. Entonces, una vez que tienes un negocio, la otra cosa, el negocio tiene muchas fases. La primera es aprender. Adrián, tú tienes que estar en un ambiente en el cual tú aprendas como empresario a crecer, porque mucha gente crece por sus propios medios y es limitado. No todo el mundo es Bill Gates, ¿cierto? Entonces, desde mi punto de vista, y tengo 18 años haciendo esto, y 18 años no pueden imaginarse la cantidad de gente que me ha ofrecido negocios. Yo solamente tengo un negocio. Tengo el negocio, yo trabajo en el mundo del dinero, ayudo a la gente. ¿Por qué? Porque no tengo overhead, porque principalmente es un negocio infinito. Cuando el mercado está bien, vamos bien. Ahorita es mejor todavía. Pero uno tiene que hacer algo primero que le dé satisfacción, pero segundo que le dé dinero. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso. A veces mucha gente quiere hacer un restaurante y suena muy bonito, pero no lo es, ¿cierto? Entonces, desde mi punto de vista, tiene que ser un negocio que tenga un mercado creciente y no decayente, como muchos de ellos. Tiene que ser un negocio que tenga, desde mi punto de vista, yo no soy fanático de negocios que tengan alto nivel de inversión y capital. Eso a mí me preocupa un poco cuando necesito 7 años para recuperar mi inversión. Y hay muchos negocios. Mi negocio es de 7 figuras y con un overhead muy bajo. Haz algo primero que te eduque, que te esfuerces adelante y que te permita cambiar muchas cosas. Carlos, si tú tienes un negocio propio y tienes que hacer algo, la próxima vez que vayas a almorzar, no vas a almorzar con tu señora, vas a hablar de negocios.
La próxima vez que te vayas de vacaciones, ¿dónde vives tú? Si vas a Miami, mis papás viven en Miami, yo nunca los visito a ellos. Yo voy de negocios a Miami, ellos están allá. ¿Me entienden? Ese concepto, hay libros, y yo creo que uno es importante, y Adrián yo creo que está yendo a eso. Uno tiene que empezar a pensar fuera de su caja, y hay formas de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es a través de leer o a través de crear un peer group de gente. Y esto me parece, voy a empezar a participar más, me encanta este grupo. Un peer grupo de gente que te empuje hacia adelante y piense diferente. Entonces, ¿cuál es el mejor negocio que yo he visto hasta ahora? Es este. Este negocio para mí me ha generado no solamente millones, y no estoy, I'm not bragging, pero no solamente eso, me ha ayudado a ayudar a la gente, porque he estado en, no sé si 100, pero cerca de 100 fiestas, y cuando yo te terminas de ayudar a alguien, te abrazan, no hay nada mejor, yo creo. Muy bien. ¿Qué, qué les has educado a tu hija para que ella aproveche, como bien dijo Simón, que por cierto, los hijos de Simón son una maravilla de ejemplos, porque Imagino. nada más, bueno, yo tengo una profunda admiración por Simón, el hijo, que es un geniecito, un teenager, pero con una mente de astronauta, de cosmonauta, una cosa de loco, ¿no? Pero, ¿qué le has educado a tu hija para que se solidifique en su manera de pensar los elementos que hagan que ella, no importa en el campo en que se desempeñe, ella desarrolle su prosperidad? Qué bien. Y suceden mis dos hijos, por cierto, todo el mundo tiene hijos y vienen sin manual, ¿cierto? Uno hace lo mejor que piensa en base a lo que uno cree, pero generalmente los hijos, mi experiencia dice que no hacen lo que uno les dice, sino lo que uno hace, y de vez en cuando. Por ende, lo que ha visto en nosotros, Adrián, desde hace 18 años, desde que ella tiene memoria, porque tiene 19, ha visto un esfuerzo empresarial tremendo. Ella quiere ser empresaria, ella es empresaria, yendo a la universidad, le está dando clases de cómo ser empleada, y ella se empieza a discutir con sus profesores. Ella básicamente lo que dice es, yo quiero trabajar en mis 20s para tener el resto de mi vida para mí. Entonces, ¿qué es lo que ha visto? Ha visto un ejemplo de superación, ha visto un ejemplo clásico de que siempre hay problemas, pero tú siempre los puedes resolver. Mi hijo de 31, que es ingeniero, es diferente. Él no tiene la visión empresaria todavía, porque yo creo que la vida necesita masajearlo un poco más, but that's part of it. Pero ¿qué es lo que sucede? No solamente es debt free. El dinero que tenía para la educación, Simón, no lo utilizamos para la educación, porque no lo necesitamos, lo utilizó para comprar una casa. Mi hija, que maneja un carro chéverísimo, ella misma se prestó su dinero para hacerlo. Entonces, mi hijo de 31 tiene más dinero tax free que todo el dinero que yo tenía cuando tenía casi 38 ahora. Entonces, ¿cómo lo han hecho, Adrián? Primero a través de un ejemplo y luego creando las condiciones. Porque tú creas las condiciones, no las puedes forzar. Pero si tú desde el comienzo, tal como Simón tú decías, vas creando las condiciones del ahorro, y primero el ahorro, luego la inversión, y luego entender de que uno está en capacidad de obtener todo en la vida si uno trabaja para ello, y generalmente el camino para hacerlo es empresarial. Entonces, le hemos dado ejemplos y le hemos mostrado a través de años de superación que todo es posible y que no importa lo que suceda, tú puedes hacerlo. Y tú ves eso en tus hijos, porque llega un momento que no hay nada que los eche para atrás. Entonces, mi hija está en la universidad, acaba de terminar su primer año y está viviendo la vida en el campus, tiene un sorority y todo, pero ella trabaja en nuestro negocio. Ella en los últimos 2 meses ha ganado más de $20,000 trabajando very much part-time. Pero eso, es un proceso de ejemplo y hacerlo. ¿Y cómo se hace? Cada quien tiene su propia historia. Yo tengo que admitirte que estoy rodeado de gente que es mucho más grande y mucho más sabia que yo. Y yo simplemente creo mucho en la mentoría, creo mucho en seguir el ejemplo de gente al cual yo valoro por sus valores familiares, personales y espirituales. Y si hago eso y trato de modelarlo a mi manera, yo creo que es un buen camino para comenzar. Cuando las personas les pasa que les cuesta sobrevivir con el dinero que les ingresa, inmediatamente que tú les presentas la posibilidad de que hagan algo distinto, que comiencen, como dijiste ahorita, para ahorrar, para poder invertir, te dicen,
¿qué voy a ahorrar si yo mis ingresos no me dan para sobrevivir? ¿Qué le dirías tú? Yo creo que este es un mundo de abundancia y tengo ejemplos de gente que ha empezado a trabajar conmigo. Yo tengo la historia es un muchacho, después de los 50 y pico todo el mundo son muchachos, ¿cierto? Empezó muy joven, no tenía, realmente no. Dice Simón que él no sabe de eso porque él todavía no ha llegado a los 50. Good luck. No es mi Lo que caso. pasa es que tiene el cabello blanco prematuro. Bueno, yo no lo tengo blanco prematuro, pero mis 57 años están ahí, no lo puedo negar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo he visto gente indigente que un año más tarde están ganando $500,000 o más. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene adentro grandeza, lo que pasa es que a veces no lo han sacado. Entonces, cuando alguien viene así, generalmente mi experiencia es, yo los reto y los inserto en un ambiente de alta temperatura en el sentido mental, espiritual, etcétera. Y hay mucha gente que reacciona adecuadamente, porque mucha gente está en esa situación porque no sabe todas las cosas que sabe. Entonces, mi trabajo es muy sencillo. Yo creo que uno tiene que, cuanto menos tienes, más tienes que planificar. Y cuanto menos tienes, más fácil es tomar riesgo porque no vas a perder nada. Entonces, Seth Godin dijo que el riesgo de tomar una acción es menor de no hacer nada en ese sentido. Entonces, yo trabajo mucho en educación porque yo creo que uno cambia por dos razones. Uno cambia porque se cansa de estar cansado o porque tiene las herramientas para cambiar. Y a veces tú requieres tener a alguien detrás que crea en ti lo suficiente para que tú creas en ti mismo también. Bien, ¿y quién creyó en ti? Elizabeth, tremendamente. Elizabeth es mi roca, es mi capacidad, es la mujer impresionante. Yo creo que hay una relación directa de dónde llegas en la vida y con quién te casas. Para este grupo yo creo que we know that already. Al principio creí mucho, Elisa creció mucho y tengo mucha gente. ¿Y sabes quién cree en mí? Yo. Porque uno tiene que creer en sí mismo. Porque si tú no crees en ti mismo no tomas acción, pero pues, generalmente tienes gente afuera para hacerlo. Y tengo, gracias a Dios, gente que cree en mí, Elisa principalmente, y yo creo en ella infinitamente. Y ella cree en mí infinitamente. Y no todo siempre es de rosas, Carlos, es como todo. Pero sí creemos y hemos creado juntos la convicción de que vamos a alcanzar todo lo que queremos en la vida, porque nuestra misión va más allá de nosotros. Nuestra misión es la idea de cambiar millones de personas y nuestra comunidad de habla hispana, si bien no trabajo en un nicho, en básicamente que tengan no solamente mejor educación financiera, sino que puedan tomar acción. Entonces, definitivamente, todo el creer, primero y ahorita ya está dentro de mí, y el que me ayude es Dios, porque todos los días es una lucha a veces. La gran banca norteamericana hace su agosto, como diríamos nosotros en Venezuela, hace su gran negocio con el mercado hispano, porque los hispanos son los que le pagan más comisión por cheque devuelto, por ejemplo. Es una cosa insólita la cantidad de cargos que le hacen a la gente por haber hecho un cheque sin la debida provisión de fondos. Son una fuente de ingresos para los bancos porque además no le piden nada al banco. Lo único que hacen es, en vez de guardar el dinero debajo del colchón, pues lo ponen en un banco. Y como bien dijiste, la regla de esa de 1/72, cada dinero que tienen metido en el banco es una garantía de que van a perder dinero y la pérdida del dinero de uno va a terminar en los bolsillos de otro, que normalmente es el dueño del banco, los accionistas del banco. Entonces, si tú tuvieras una posibilidad de educar así como hace Carlos Urbina allá en Chile y que lo hace para toda América, con programas de educación y learning, si tuvieras que un canal para comunicarte con este mercado hispano una vez cada 2 semanas, tuvieras 30 minutos, tú harías un trabajo de esa índole. Claro. Y fíjate que yo lo hago. Por ejemplo, tu invitación es espectacular y tú me dijiste, quien no se adapta pierde, ¿no?
tengo que admitir que todas las semanas hablo con cientos de personas. Lo que pasa es que yo no hablo con las masas, hablo con gente que quiere hablar conmigo. Pero una cosa importante es, primero traes educación y es un proceso, Adrián. Es como todas las cosas. Al principio no ves diferencia y luego un tiempo ves, después te llaman sortario, ¿verdad? Así sucede con la gente. A veces cuando te agarramos con familias jóvenes los llevamos al otro lado. Hay un proceso de educación que comienza con reglas básicas y poco a poco vas construyendo en las familias la capacidad primero de ahorro y luego de inversión. Y luego solamente, para ponerlo así, ¿para qué vas a colocar el dinero en el banco si puedes colocar en el sitio el dinero donde el banco coloca el dinero? Entonces, a mí lo que me gusta hacer, y mi papá trabajó en un banco, ¿no? No tengo nada de problema con los con la gente que trabaja en los bancos, mi problema es con el sistema. ¿Qué tal si en vez de colocar el dinero donde lo coloca el banco, donde tú colocas el dinero en el banco que ganas nada, lo colocas donde el banco y obtienes 10, 12%, porque eso es lo que hacen los bancos? Entonces, eso es lo que ayudamos a hacer. Y es un proceso, ¿verdad? Aquí en Texas, yo vivo en Houston. Al sur de Houston hay un rancho que se llamaba King Ranch, que en su época fue el rancho más grande del mundo. Y una vez le preguntaron al dueño, ¿por qué hacía crecer tanto? Y dice, no, yo no lo quiero hacer crecer, yo solamente quiero mi rancho y la tierra que está al lado. Entonces, fíjense esto, para cambiar el mundo, primero tienes que tú equiparte, luego cambias a la persona al lado y al lado. Es por eso que ser próspero tiene más impacto. La prosperidad no tiene nada que ver con uno, porque el dinero es como una lupa, te hace ver más grande. Si eres un desgraciado, eres un desgraciado más grande, y si eres bueno, eres mejor persona. Pero si tienes la capacidad de crear fundaciones, de ayudar gente en países, como dices tú, en tercer mundo, ayudarlos en educación, si tienes la capacidad de tener impacto, de ayudar a clínicas hispanas a hacer otras cosas, y de paso ayudarlos en iglesias, en escuelas, en lo que sea, a dar la educación básica de cómo funciona el dinero, es impresionante lo que se puede hacer. Y no es hoy, no es mañana, es un efecto que va creciendo exponencialmente. Llega un momento donde se escapa de ti y se vuelve tu forma de vida. Entonces sí lo hago y me gusta, y quiero hacer más. Uno de los retos que tengo es que tengo varias licencias que me ponen bastante, mis licencias de inversión a veces son una bendición y otras veces son es como una limitante porque los riesgos de decir cosas que tengan consecuencias contra ti son importantes. Claro, porque yo no puedo dar financial advice genérico. Elisa es mi compliance advisor, by the way, porque yo soy big picture y disléxico para rematar. Pero todo el mundo, sí, cada simple persona en este mundo tiene la capacidad de tomar control de su vida. Lo que pasa es que tiene que primero estar dispuesto a pagar el precio y luego tiene que entender que es un proceso. Muy bien. Arnaldo tiene un libro que es un éxito editorial, que por cierto, no sé qué día que es el lanzamiento en España. ¿Cuándo es, Arnaldo? Pronto. Tenemos el 23 y el 27. Tenemos 2 días de presentación. Uno ¿El en La libro? Rioja y el 23 de mayo y 24 de mayo. Ajá. La semana que viene. 27 de mayo, perdón. 23 y 27 de mayo. Ajá. En La Rioja, ¿y en dónde? Y en Madrid. Y en el Madrid. 27 es en Madrid y el 23 en La Rioja. Qué bien. Y el libro de Arnaldo se llama ¿Cómo se come eso? Y es interesante. No, y eso cómo se come. Y eso cómo se come. Y eso cómo se come. Okay. Entonces, por cierto, te recomiendo que te metas en Amazon y lo adquieras. Es un libro que tiene 12 competencias. Y bueno, es un libro maravilloso. Nosotros lo hemos estudiado con Gracias. Arnaldo, a mí me gustaría pensar, me gustaría preguntarte a ti. Ajá. Basado en la experiencia de Arnaldo, las competencias que ellos trabajaron fueron principalmente de trabajo en equipo y cooperación, de innovación, de visión tecnológica, de desarrollo personal, ventas, negociación, muchas de estas gestión del cambio. ¿Cuál sería el capítulo de y cómo se come eso? Y eso cómo se come, que escribirías tú. Yo escribiría en base, wow, qué interesante. Mira que he nombrado varias interesantes de esas, ¿no? El de desarrollo personal es crítico, obviamente. No, pero no te me distraigas. No, cuando tú no sabes... Yo sé cómo es tu sistema de pensamiento. Estás pensando mientras Mira, vas...
Me gustaría que Voy a me decir, ya digas lo cuál tengo, sería ya lo la tengo. competencia que tú escribirías. Creer en ti mismo. Creer en Ese ti es mismo. desarrollo personal. El Ajá. desarrollo personal lo Es- expresa. sí, está en desarrollo El personal. Así liderazgo de es. personas y equipos también lo indica. Claro, y el liderazgo es Creer en ti crítico, pero de todas las áreas que yo he visto, porque yo he visto gente que tiene altísimos niveles de educación, que tiene altísimos niveles de competencias, de habilidades, más no cree en sí mismo. Y el creer en sí mismo tiene muchos fundamentos en muchas áreas. En mi caso, si yo hubiese comenzado otra vez, yo hubiese creído más en mí mismo antes, tal vez. Con todo y que yo tenía un ego bastante problemático, que creo que lo he arreglado con el tiempo. Pero el creer en ti mismo te hace pensar que todo es posible. Y por eso que el desarrollo personal es crítico. Pero yo de todas las cosas, y yo creo que todo es ventas a la final. Pero ¿Cuál es la competencia que una persona desarrolla para construir prosperidad? wow. Está como las virtudes teologales eso. Ujú. ¿Sabes cómo se llama este programa, verdad? Sí, desafiándote. I like that. Me encanta. Es por eso que me encanta este hombre. Yo creo que es la competencia, sigo creyendo de creer, de fe. Yo la veo otra. Bueno, yo Porque te no es de voy a decir habilidades. cuál sería el nombre que yo le pusiera a ese capítulo. Ajá. Prosperidad. Yo pienso que la prosperidad es una competencia. Pero la competencia sería el estado, El estado estado, mental de prosperidad. el Ok. estado mental de la prosperidad. Es correcto, así es. Fíjate que a mí me encantó el capítulo de ventas, porque se llama venta, no se llama de otra forma, porque uno de los problemas que tiene la venta es que le ponen tanto nombre que la gente no venta se es venta. pierde. Pero cuando el capítulo se llama ventas y es el core, ese es el núcleo del tema, entonces todo el mundo sabe que está hablando. No lo llaman gestión comercial, no lo ponen todos los apelativos esos estúpidos que lo que hacen es disfrazar, porque la gente lo que pasa es que como lo llamaban vendedor y pensaban que era un equivalente a vendedor de ollas o vendedor ¿cómo se llama? De Biblia, entonces no. Pero el caso de la prosperidad es un caso interesantísimo porque yo no conozco que haya ningún tratado de la competencia de la construcción de prosperidad. Puede haber aproximaciones muy interesantes de gente, por cierto, muy acertada. Hay un libro que tal vez habla un poquito de eso, que es uno de mis libros favoritos, que tiene un título bien largo. En inglés es 177 Mental Toughness Secrets of the World Class. Lo voy a poner otra vez. Las 177 Mental Toughness Secrets of the World Class. Steve Siebel. Y habla de las competencias y habla de muchas de las que estás nombrando. No sé si lo han leído ese libro, 177. Steve Siebel, lo que me gusta de ese libro es que tiene 177 capítulos. Cada uno está orientado a cómo piensa el world class con el resto de la gente. Y ese libro para mí habla de eso, entonces habla un poquitito, pero es verdad lo que tú dices, Adrián, tal vez no hay, de los debe haber, hay un libro para todos, ¿cierto? El libro más cercano que yo he visto a lo que tú estás hablando, tal vez sea ese libro. 177 Mental, lo voy a poner en el chat para que lo tengan, porque yo Sí, creo que... por favor. Y ahora el desafío se lo voy a dejar a Arnaldo para que incluyamos en el futuro libro de cómo se come eso, y eso cómo se come, ¿por qué será que soy disléxico? Y eso cómo se come, que hable sobre el tema de prosperidad y capaz Está buenísimo. Sí, buenísimo, buenísimo de verdad, porque justamente hoy estuvimos reunión del team y estábamos hablando del segundo libro y definitivamente ese es un capítulo Claro. fundamental y seguramente me apoyaré en Dante. No, y yo creo en todo, porque el problema de prosperidad es muy relativo en función de tu marco de referencia también, ¿cierto? Claro. Hay valores absolutos, pero de todas maneras lo hace. Entonces, por ejemplo, dígalo, Adrián. No, yo estoy No, que estás haciendo así, yo pensaba que estaba escuchando atentamente. Entonces, el marco de referencia es que yo tengo amigos que si yo le pregunto si quieren ganarse $5 millones al año, su respuesta es no. ¿Saben por qué?
Si, ¿cómo alguien que tú le preguntes, ¿quieres ganarte $5 millones al año todos los años de tu vida? Y la respuesta es no. ¿Por qué piensan que es no? Probablemente por el precio que tienen que pagar. Porque No, el miedo, pienso que es el miedo a todos los cambios que vendrían en su vida, ¿no? No. Porque ganan mucho más también. ¿Ven cómo es referencial? Entonces, lo que quiero decir con esto, que a veces lo que me gusta de esta conversación, que es gradual e incremental. Entonces, si uno es la persona más inteligente del cuarto, y estás en problemas. Entonces, por ende, uno tiene que rodearse de este peer group, como me encanta, Adrián. Muchísimas gracias por invitarme. Porque un grupo tiene que ser algo que te empuje a ser mejor. Yo tengo uno de mis mentores, que todavía no he tenido chance de que haga mentoría, no estoy en 1 a 1, estoy como en 3. Esta persona es billonaria, pero no solamente es billonaria espiritualmente, que es lo que más me atrae de todo. Y la forma que la gente piensa de ese tipo, a veces casi 180 grados de cómo uno piensa. Porque hay que pagar un precio, por cierto, Iván. Pero ese precio, hay 2 precios que dice, si tú eres suave contigo en el presente, tu vida va a ser muy difícil al final. Si tú eres fuerte en tu vida en el presente, tu vida va a ser fácil al final. Tienes que elegir qué fuerte quieres, al principio o al final. Muy bien. Este programa se llama ¿Cómo alcanzar tus sueños de prosperidad? Por lo tanto, hay dos preguntas que te voy a hacer al final de nuestra conversación. ¿La prosperidad es un sueño? No, es un estado y al principio empieza como un sueño, luego continúa como un plan y luego es una realidad. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu sueño de prosperidad? Mi sueño de prosperidad es llegar a un punto donde puedo tener impacto. La visión que tenemos en nuestro negocio, que en los siguientes 10 años vamos a tener dentro de nuestra práctica por lo menos 200 personas haciendo más de $1 millón y vamos a haber afectado en una forma positiva financieramente más de 250,000 familias. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando tú cambias la vida a alguien, no se la cambias a alguien, se la cambias a la descendencia, descendencia, descendencia. Entonces, la visión de uno tiene que ser suficientemente grande para que otros se entren en ella. Y mi visión es pequeña en función de otros, pero eso es lo que en este momento me motiva. Todas las mañanas, Elisa y yo nos paramos súper emocionados y energizados, porque sabemos que estamos haciendo un efecto positivo en la gente. Y el efecto positivo en la gente a veces es simplemente darle un abrazo, a veces ayudarlo a salir de deuda, a veces ahorrar, a veces hacer muchísimas, a veces invertir o pagar menos impuestos. Pero el efecto real, Adrián, como tú dices, es que tú no solamente tienes que tener un sueño, tienes que tener una obsesión. Porque una obsesión bien alimentada se llama pasión, ¿verdad? Y si te apasiona la vida y si te apasiona lo que te mueve, todo es posible. Porque si la gente no piensa que está, como dice, si no te da vergüenza compartir los sueños por lo grandes que son, es que estás soñando muy chiquito. Muy bien. Una pregunta de Carlos. Oye, tengo ahí esperando las preguntas de Carlos y de Arnaldo. Ya Simón incluso se metió en la candela. Ivonne, a ver. Yo te preguntaría de repente a los 60 por dónde empezar. ¿Cómo? A los 60 por dónde empezar. Claro, es muy empezar. Yo creo que todo el mundo comienza en el mismo sitio. Uno siempre comienza en el futuro, por cierto, como Steve Covey lo dijo, ¿cierto? Hay que pensar hacia adelante. Una cosa importante, y lo he visto, Carlos, muchas veces, no lo he visto 100 veces, pero lo he visto 30, 40 veces de primera fin. Tú en 2, 3 años le das vuelta a tu vida, financieramente y a veces a nivel de salud y todo. ¿Qué es lo que sucede? Si tú tienes 60 años, tienes que pensar y actuar diferente que cuando tienes 22. Por ende, mi plan sería, ¿dónde quiero estar a los 65? ¿Dónde quiero estar a los 70? Desde un punto de vista muy tangible de dónde voy a estar viviendo, qué es lo que quiero estar haciendo. Y luego, obviamente, hay que tangibilizarlo con números, ¿verdad? ¿Qué me va a llevar a hacer ahí? Una vez que haces eso, vas al presente, al hoy, y en ese hoy dices, ok, si sigo haciendo, donde estoy parado, me va a llevar ahí. Si hay un gap, que no todo el mundo lo tiene, simplemente hay que ver las herramientas para hacerlo. Mira, yo te voy a contar el caso de una historia. Una señora, y voy a hablarlo, 67 años comenzó a trabajar con nosotros. Retirada de Venezuela, sabe que las pensiones desaparecieron, una universidad muy grande en Venezuela.
o sea, tenía la vida hecha y de pronto típico, ¿no? Todo el mundo le jalaron la alfombra. Esta señora comenzó a trabajar con nosotros simplemente porque quería ayudar. Y nunca iba a ser una consultora financiera, no le interesaba, pero ella conocía a todo el mundo. Ella por los siguientes 7 años se convirtió en una de las personas más exitosas que tuvo, porque su pasión en la vida era ayudar. En 7 años hizo más dinero con nosotros que 40 años trabajando como profesora en Venezuela. Y lo que ha hecho eso le cambió la vida. Entonces, lo importante de entender a los 60 es que 60 tienes toda la vida por delante, creo que los 60 son los nuevos 50. Pero lo más importante de todo es entender, y todos hablamos aquí, primero saber que todo es posible, pero luego tienes que comenzar tangiblemente. Trátalo como un proyecto, como un plan, o podemos hablar, ¿qué quiero hacer a los 65? ¿Dónde quiero estar? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una vez que tienes un plan, hay que ejecutarlo, ¿cierto? El reto es muchas veces que cuando tú tienes un plan y no tomas acción, eso te genera ansiedad o frustración. Cuando tomas acción sin un plan, te lleva a cualquier sitio. La idea es hacer los dos. Muy bien. Por cierto, te voy a decir una frase muy uruguaya, que la boca se te haga un ñoqui con eso de que los 60 son los nuevos 50. Los 70 son los nuevos 50, si no pregúntame a mí, ¿oíste? Por si acaso. Yo tengo amigos en Facebook que algunos de ellos parecen mis abuelos y otros mis hijos, o sea que toda la misma edad, así que es verdad, uno nunca sabe. Bueno, fue un gusto, un placer, un honor compartir esta conversación con Dante Crosa. Espero que se suscriban al canal de YouTube nuestro y también que nos sigan por nuestras redes. Fue un placer estar con ustedes. Gracias por conectarse. Gracias, Tenernos un Dante. placer hablar con ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.